Hola, mi nombre es Steven Lopera y hoy quiero compartirles mi historia. Espero que al escucharla sea un motivo para inspirarlos y para demostrarles que también se puede hacer un proceso de resignificación y de identificar las lecciones a lo largo de los eventos de la vida. Para iniciar, soy colombiano. En este momento tengo 31 años de edad y vengo de una familia de clase media que al momento en que yo llegué a esta vida, migramos a la ciudad, migramos a la ciudad de Medellín. En Medellín transcurrí hasta mis 22 años, en donde tuve una primera infancia de mucha alegría. Fui un niño muy feliz, donde me gustaba mucho compartir con mis amiguitos. Tuve una infancia donde no existía todavía las redes sociales, las distracciones de ese nivel, sino que por el contrario me ocupaba mucho en juegos de calle con mis amiguitos, compartir las tardes luego de la escuela. Y desde temprana edad comencé a ser muy disciplinado, a cumplir muy bien con mis deberes de la escuela, del colegio y luego finalmente pues universitarios. Desde un primer momento siento mucha gratitud porque mis padres me han dado lo mejor o me dieron lo mejor, iniciando porque me han dado la vida y han trabajado muy fuerte desde un esfuerzo por mantener la familia y por darnos todo. Soy el tercer hijo, tengo dos hermanos mayores, por lo cual, digamos, yo fui quien terminó como el proceso de crianza. Mis hermanos para mí han representado apoyo, compañía y ejemplo. Mi madre siempre ha estado pendiente de mí. Mi padre fue una persona que desde el primer momento en que yo tengo conciencia y recuerdo, trabajó arduamente por cada uno de nosotros. De todas maneras, yo a medida que iba creciendo, alrededor de los 10 años, tuve un episodio donde cambié de casa, cambié de contexto y eso me silenció porque me desconectó de mis amigos, que en ese momento era con quien compartía mucho. Y llegar a una nueva escuela, llegar a un nuevo contexto, a establecer amistades, para mí me costó. Entonces comencé a quedarme en silencio, quedarme callado y, y a guardarme porque tenía en principio temor de hablar con mis padres. Aunque ellos estaban para mí siempre representaba como un respeto y no me sentía escuchado, no me sentía bien. Pero entonces yo fui formando una identidad de chico, de niño, de joven, introvertido, muy enfocado en sus estudios y digamos como la sociedad lo forma a uno, que es una educación tradicional, salir a la universidad y luego emplearte. Bueno, resulta que en la infancia sí, tuve episodios donde ya hoy lo miro desde unos ojos de gratitud porque me han enseñado y me han permitido traer aprendizajes a hoy al presente y que me han catapultado experiencias no muy buenas con respecto a temas de relaciones, de, de cómo yo de niño tuve ese primer contacto con la intimidad y con la sexualidad. Sin embargo, todo eso lo callé, todo eso lo silencié y a medida que llegó la adolescencia, eh, me fue costando mucho establecer amistades y relaciones con mujeres y me fui cerrando o me fui volviendo como en más confianza con mis amigos hombres, lo cual para mí, digamos, en la adolescencia trans- transcurre una etapa de armar mi identidad, mi primera identidad, donde habían muchas preguntas, muchas inquietudes y aún así la comunicación con la familia era muy poca, porque me costaba, yo no sabía la importancia de comunicar las emociones. Entonces
durante esa preadolescencia tuve un episodio de gástrico, donde al final representa la acumulación de emociones no procesadas, no que se contuvieron. Porque lo que yo más hice fue ponerme altos estándares y exigirme demasiado. Entonces, todo eso se fue convirtiendo en una bola de nieve. A medida que iba creciendo, iba teniendo contextos saludables, aunque aprendí mucho por referencia, por lo que veía, por las personas con las que me relacionaba, con los compañeros, con mis amigos, y fui estableciendo amistades muy fuertes. Alrededor de mis 13, 14 años estuve en un contexto de mucho alcohol, muchas drogas, pero hubo algo que fue Dios quien me guió, me dejé guiar para no entrar en profundidad y no quedar y no estar en ese contexto, sino que me mostró y tuve como la valentía de decir no. Sin embargo, fueron pasando los años y ahí les cuento un poco que debido como a la referencia de papá y a su trabajo, pues desde muy niño empecé a trabajar y sentía como me cuestionaba de por qué yo no tenía una niñez como los demás, donde su tiempo libre jugaban, sino que no entendía por qué debía de trabajar. Entonces, en cierto modo, expresaba ese disgusto en rebeldía y en mal humor. Cuando terminé mis estudios en el colegio, pasé a la universidad, fui muy afortunado de tener una educación de calidad en una institución muy reconocida en el país y sentía que era ya el momento de seguir adelante y pues que ya me iba a ubicar en un empleo y como muestra la sociedad a trabajar ahí en adelante. Sin embargo, tuve muy buenos resultados y me seguí ocultando de vivir por medio del estudio. Entonces tuve las mejores notas, los mejores resultados. Sin embargo, siempre había algo que a mí me generaba la duda, me generaba el vacío, la pregunta de que había algo más. Cuando voy a irme devolviendo un poco para ir conectando puntos, cuando yo estaba terminando alrededor de mis 15 años, tuve mi primer episodio de mucha tristeza, de una primera depresión o de encontrar sin sentido a la vida. Y fue el primer momento en que salió la idea de suicidarme, ¿no? De no tenerle más que dar a esta vida, porque no encontraba respuestas. En ese momento ya Dios había tocado mi puerta, ya el contacto con Dios había llegado y las personas que estaban en ese momento a mi alrededor me ayudaron a encontrar un punto de apoyo, que fue un proceso de psicología inicial, el cual me ayudó a encontrar nuevamente mi centro. Sin embargo, seguía alimentando la identidad de introspección, de introvertido, y me lo creí por muchos años. Cuando recién empecé mis estudios de universidad, nuevamente las ideas suicidas y la depresión volvieron a surgir mucho más fuertes. Seguía en mi proceso de psicología y gracias a este proceso, a este profesional de la salud mental, logré transitar hacia un proceso de psiquiatría que me ayudó a volver a conectar con la alegría de cierta manera en mi vida y volverla a encontrar color e identificar que todo era razón de haberme quedado en silencio y con miedo de hablar. Sin embargo, se había reflejado en que no quería hacer absolutamente nada. Y en ese momento, en esa etapa, yo ya estaba terminando mis estudios universitarios y comenzando mi vida laboral y era el canal que utilizaba para drenar y enfocarme.
Entonces, estando en esas actividades, mi vida parecía normal. Sin embargo, no sabía estar solo, me costaba, tenía poca energía. Y bueno, transité el proceso y cuando estaba a punto de terminar el tratamiento, ya ciertas personas que me habían acompañado en ese caminar, pues habían cumplido su misión en la vida y se marcharon, decidieron marcharse por decisión propia y también por unas decisiones de mi parte. Y fue nuevamente encontrarme solo. Pero esa soledad, de cierta manera, me llevó a encontrar una persona que a primera vista me iba a solucionar la vida y con la cual tuve mucha conexión y logré vivirme muchos años en una aparente alegría y tranquilidad. A esa persona le agradezco hoy muchísimo porque me permitió hacer una catarsis demasiado fuerte en mi vida, de tener demasiados aprendizajes. Y cuando conozco a esta persona, yo estaba comenzando mi vida laboral. eh, ya hoy puedo decir que tuve pérdida de control personal, en donde no establecí lo suficientemente límites necesarios para una relación sana y saludable y próspera y con buenas bases, sino que por el contrario, esa persona hoy representó muchas heridas de mi infancia en relación con mi madre y con mi padre, en especial con mi madre, porque fueron unos años, fueron alrededor de 7 años, donde fue mucho descontrol, en donde yo no tenía gobierno, en donde yo, yo no tenía claro cuáles eran mis siguientes objetivos o cuál era el siguiente paso, sino que la vida a mí me dio muchas oportunidades y me siento muy afortunado de ellos porque laboralmente pude crecer demasiado, escalé demasiado, tuve diferentes responsabilidades, llegué hasta emigrar del país. Sin embargo, todo eso se continuó siendo una bola de nieve, una olla a presión en donde a mí me seguía costando la comunicación y me callé muchas no conformidades, muchos no, literalmente me los tragué y eso se vio reflejado. Entonces, en mi exterior, yo me veía una persona muy responsable, muy enfocada, muy definida, un referente de éxito, pero en mi interior había vacío, había como, me seguía preguntando, ¿esto sí tiene sentido? Sin embargo, tenía miedo de verlo a la cara y de enfrentarlo. Entonces, llegó ese momento en el que recuerdo aquella celebración de Acción de Gracias de 2023. Yo ya estaba fuera del país, estableciendo mi nueva vida como migrante, en un nuevo empleo, en unas nuevas condiciones, una nueva sociedad. Y en esa celebración se llegó al final de esa etapa, de esa relación, en donde por decisiones que yo había tomado y que no había comunicado, esta persona dijo no más, me marcho, se cierra este ciclo. Y, y yo me sentía, pues madre, llevo apenas un año en ese nuevo país, realmente en esa ciudad estoy solo porque mis amigos han quedado en Colombia, mi familia tenía familia o tengo todavía familia en otras ciudades, pero realmente distante. Y por cosas de la vida, yo me había dado cuenta o ya reconocí, que Dios siempre ha estado conmigo, solo que yo le permití estar hasta el momento en el que yo entré a esa relación. Él me siguió acompañando, pero yo no le di su lugar. Yo lo puse en el banquillo. Y cuando llegó este momento de quiebre, Dios volvió a tocar mi puerta y me empezó a traer personas que me ayudaron a transitar ese cambio, a cerrar esa etapa, a reconocer todos los aprendizajes y establecer mis nuevos
parámetros de vida, en mis nuevas condiciones de vida, vivir bajo mis propios términos. Entonces, realmente ese 2023 para mí fue un antes y un después. En toda mi historia he tenido renaceres, uno a los 15 años cuando tuve la primera experiencia de Dios, a mis 22 cuando terminé mi proceso de psiquiatría y a mis 28 años cuando decidí terminar esta relación. Y esas personas que comenzaron a llegar, comenzaron a tener mucha empatía, tener mucha cercanía conmigo, a ayudarme a transitar y a identificar dónde debía poner límites, dónde debía de tomar decisiones, dónde debía volver a poner el control y no perder mi poder personal, mi poder de elección. Y allá ya han pasado cerca de 2 años y mi vida totalmente hoy es diferente. En estos 2 años me he permitido tomar cada pieza de toda mi historia, cambiarle la perspectiva, liberar las emociones que allí estaban reprimidas, elevar mi energía vital y sentirme más tranquilo, sentirme más en paz, porque todo el caos que había en mi interior se había representado en el mundo material en una crisis financiera en silencio, en donde todo parecía perfecto, pero realmente yo me sentía la persona más vacía, la persona más inútil, donde yo sentía que no le servía al mundo, donde yo sentía que no estaba cumpliendo mi propósito de vida. A pesar de ser muy exitoso y de haber escalado, de haber llegado muy alto, yo sentía que iba por más. Pero no era ese más de insatisfacción, sino de que eso no, lo que yo estaba viviendo no encajaba conmigo. Hoy, ya en 2025, me siento en capacidad de ver a la cara, hablar con propiedad y sentirme orgulloso de mi historia, de hablarle al mundo y decirle, esto sí se puede, si puedes cambiar, si puedes transitar, cambiar tu historia, porque yo lo he hecho y yo hoy tengo coherencia tanto en mi interior como en mi exterior. Las ideas que recibo, los pensamientos, las palabras que emito y mis acciones van en coherencia, es decir, mi mundo exterior es el reflejo de mi mundo interior. En mí ahora hay fluidez, hay expansión, hay apertura, hay confianza y una relación muy sólida con Dios, una relación muy sólida con el mundo. Me siento arraigado a la tierra y sin decirles que en menos de 2 meses me he vuelto a conectar con mi cuerpo, con mi placer, con mi gusto, con ese deseo de vivir por mí y de servir al mundo. Entonces, esta es mi historia y espero que estas palabras te hayan tocado, te hayan inspirado y te invito a movilizarte, te invito a ser coherente y si no sabes cómo, aquí estoy para acompañarte a, a utilizar el aburrimiento como herramienta más poderosa para trabajar en ti. Elimina tus distracciones y verás el cambio. Aquí estoy para ti. Confía.